En la educación existe un antes y un después, si lo consideramos desde el enfoque tradicionalista y el enfoque contemporáneo, cuyas diferencias están profundamente marcadas. De acuerdo a la perspectiva tradicional, vemos que la misma se apoya en el autoritarismo, cuya figura principal es un docente frío y distante hacia sus alumnos, y de él solo proviene el conocimiento, el cual será reproducido por el alumno con fundamento en unas reglas que de ser contravenidas conllevarán a un fuerte castigo, siendo este su principal estrategia de enseñanza. Por el contrario, en el enfoque contemporáneo tiene cabida una participación completamente activa por parte de los actores de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, produciéndose una retroalimentación entre alumno-docente y entre los propios alumnos. Ante estos enfoques educativos tuve la necesidad de entrevistar a varios alumnos de bachillerato. La misma se basó en formular una serie de preguntas para determinar qué tipo de enfoque educativo era el impartido en su colegio y si habían logrado obtener un aprendizaje significativo. Las respuestas fueron de gran valor, considerando que las mismas dependerían de la manera de proceder y de la pericia y actitud de cada docente, visto que las materias son impartidas por distintos docentes. En algunos de los casos se precisa que los profesores de estos alumnos conocen y aplican las estrategias de enseñanza y también enseñan las estrategias de aprendizaje. Caso ejemplar fue la docente de castellano, que se adapta a una modalidad más innovadora. Por ejemplo, plantea problemas reales para ser resueltos por los alumnos, así como aplica la simulación, fija estrategias de carácter social para generar la interacción y la retroalimentación entre sus alumnos. Sin embargo, en otro caso llamó mi atención el ejercicio pedagógico con un profundo corte tradicionalista por parte de una de las docentes, quien calificaba mejor a los alumnos que reproducían la información que ella transmitía a través de dictados o exclusivamente de textos sugeridos por ella, inclusive limitando la posibilidad y la capacidad de los alumnos para la investigación en otras fuentes. Mientras que quienes interpretaban y analizaban y planeaban sus respuestas, inclusive con un mayor margen de profundidad de contenido, podían ser evaluados con una calificación de 15 a 16 puntos, cercenando de este modo la posibilidad de la investigación y de un aprendizaje significativo, dándole mayor reconocimiento a quienes reprodujeran la información que ella transmitía. Vistas estas maneras de proceder entre unos y otros profesores, es propio enfocarnos en los nuevos retos educativos que enfrentamos hoy en día. Para ello es necesario destacar que la efectividad del aprendizaje requiere de profundos cambios desde la estructura cognitiva, teniendo en cuenta que todas aquellas habilidades, las estrategias y las técnicas que existen. En consecuencia, en todo sistema educativo, el objetivo es un aprendizaje eficaz e integral, lo que denominamos aprender a aprender. Son estos los propósitos de la educación moderna. Para ello, los estudiantes requieren de la adquisición y el buen uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, así como lograr el aprendizaje y el excelente uso de técnicas de estudio. Sin embargo, antes de establecer cualquier tipo de estrategia, el docente debe formularse una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo aprenderán mejor mis estudiantes? ¿Qué acciones pueden realizar los estudiantes para lograr el aprendizaje? ¿Qué objetivos deben alcanzar? Partiendo de las respuestas a estas interrogantes, es más fácil desempeñar el proceso de aprendizaje de forma planificada y flexible. En este sentido, el docente debe captar y mantener la atención de sus estudiantes, guiarlos a alcanzar los objetivos de aprendizaje y alentarlos durante todo ese proceso, así como a generar una retroalimentación para alcanzar los objetivos deseados. De este modo, es necesario conocer la situación que se le plantea al docente
toda vez que si bien debe existir una planificación, no obstante, se presenta cierto margen de incertidumbre ante los diferentes entornos educativos. Para abordarlos es necesario conocer bien la audiencia y conocer el contenido a profundidad. A partir de allí podemos crear estrategias que nos permitan aplicar métodos idóneos para una adecuada enseñanza y así facilitar las estrategias adecuadas para los estudiantes que contribuyan con su aprendizaje. Una vez que conocemos todos los componentes de este contexto educativo, podemos hacer uso de las estrategias de aprendizaje, las cuales pueden definirse como aquellos procesos que se generan desde la toma de decisión de manera consciente e intencional por parte de los alumnos, a los efectos de elegir en forma sistematizada todos aquellos conocimientos que se requieren para cumplir con una determinada tarea. Estas estrategias se pueden clasificar en diferentes tipos. El metacognitivo, que implica la planeación, el control y la regulación por parte del estudiante. Le permite identificar los instrumentos más idóneos para reflexionar o para manipular sobre el objeto de estudio y acerca de las estrategias que le permiten aprender mejor. Las estrategias de corte conceptual permiten conocer lo más importante o lo más relevante del problema que se está estudiando. El procedimental se orienta a utilizar mejor las características de los diferentes entornos de aprendizaje, utilizando formas de actuación lógica y sistemática. Y finalmente, el estratégico, que orienta al alumno en el análisis, la selección y la adaptación de las estrategias aplicables a situaciones de aprendizaje, considerando las especificidades de cada disciplina o de las áreas que le corresponda conocer. La utilidad que cada estudiante le dé a las estrategias será de manera autónoma e independiente, y los óptimos resultados dependerán del adecuado uso de las estrategias. Estas pueden ser enseñadas y aprendidas, de allí que el papel del educador es fundamental, ya que al establecer sus objetivos y determinar las actividades que se van a desempeñar, así como al proporcionar a los estudiantes los mecanismos de ayuda pedagógica, puede favorecer o limitar el aprendizaje de dichas estrategias. Todo dependerá del desempeño de cada docente. Cuando hacemos referencia a aprender, significa no solo a la utilidad de las estrategias o procedimientos de aprendizaje disciplinares e interdisciplinares. También nos referimos a la adquisición del conocimiento consciente sobre la forma en la que mejor puede aprender el alumno, que no es más que la metacognición. Después de todo lo expuesto, ¿cuáles serían los tipos de estrategias que deben desarrollar los estudiantes para aprender a aprender? Existen diversas estrategias, pero las más reconocidas se pueden señalar la búsqueda de información, que no es más que el análisis de la información, la indagación de la misma en distintas fuentes, la formulación de preguntas. También tenemos las estrategias que sirven para la asimilación y para la retención de la información, que se refiere a las actividades, por ejemplo, de lectura comprensiva, escuchar para entender, recordar y codificar. Las estrategias organizativas consisten en programar, disponer una vez seleccionados los recursos y priorizar. Las estrategias para la toma de decisiones consisten en ejercer la elección de alternativas de manera racional. Las estrategias analíticas implican realizar una deducción, asumir actitud crítica y plantearse inclusive hipótesis. Y finalmente, las estrategias sociales, que están orientadas a la aplicación de la cooperación al aprendizaje, implica aprender cómo cooperar y va a generar un grado de cooperación, un ambiente de comunicación, tolerancia y motivación grupal. Es fundamental que el docente conozca todas las estrategias de aprendizaje,
así como las condiciones en las que es más apropiado su utilización, valorando si el estudiante hace uso adecuado de las mismas. Es por ello que el docente debe actuar como un guía, un orientador y generar situaciones que pueden involucrar a los estudiantes, sirviendo de apoyo y considerando el nivel de dominio que el estudiante va adquiriendo de manera gradual. Resulta oportuno destacar que en la actualidad existen distintos modelos curriculares encaminados al aprendizaje significativo, entre los cuales se citan los modelos basados en competencias profesionales, los modelos tutoriales, los sistemas modulares, aprendizaje basados en proyectos, métodos de casos, entornos virtuales y aprendizaje basados en problemas. Todos estos modelos se apartan del modelo educativo tradicional al enfocarse sobre todo en el aprendizaje fundamentado en la actividad de los estudiantes. Pero también es posible que la enseñanza directa logre centrarse en el aprendizaje, siempre y cuando logre transformaciones desde su práctica tradicional. Así tenemos, por ejemplo, el método expositivo, el cual es empleado durante muchísimos años en diversas instituciones, tanto desde el corte tradicional o el contemporáneo. Este ha sido objeto de diversas críticas en la actualidad. Hay quienes dicen que no es eficaz y otros que dicen que no es conveniente frente a las nuevas necesidades de aprendizaje. Sin embargo, no podemos descartarlo si vemos el valor formativo del método expositivo, ya sea asociándola con otras estrategias y actividades de aprendizaje o redimensionarla a través de otras formas, como por ejemplo valerse de ilustraciones, anécdotas y ejemplos. Es innegable que a través del método expositivo, fortalecido por supuesto con otras estrategias instruccionales, permite mayor comunicación didáctica de la información, así como la participación activa del alumno, que a la vez va a producir un conocimiento significativo basado en procesos mentales. Para concluir, me permito señalar algunos datos prácticos y relevantes sobre el tema que abordamos en esta oportunidad, considerando que es necesario, en principio, afrontar los nuevos paradigmas educativos con absoluta responsabilidad a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje mediante modelos innovadores que se adaptan a los cambios de la educación actual. Es fundamental que el papel del docente sea el de conocer bien las estrategias de enseñanza y poner a disposición de sus alumnos las estrategias de aprendizaje, es decir, enseñarlos a usar las estrategias de aprendizaje. Además, asumir un papel de facilitador cercano a sus alumnos, propiciador del aprendizaje y de la retroalimentación de situaciones que generen interrogantes, cuestionamientos y reflexiones. Y finalmente, reconocer que la educación actual debe sustentarse en la formación de individuos autónomos, críticos, creativos, responsables, con un espíritu de cooperación, todo en aras de formar una mejor sociedad.